Buenas tardes, mi nombre es Nidia Berenice. Les voy a presentar mi seminario bibliográfico para recordar el título de mi tema, que es Efectos neuropatológicos de conjugado fenólico proteína contra la infección por dengue en ratones Balcé inoculados por vía intracerebral. El título del artículo, que pertenece a la revista Virology, es Efectos periféricos inducidos en ratones Balcé infectados con el dengue por vía intracerebral desde el año 2016. Tiene un factor de impacto del 3.615. Como introducción, bueno, el dengue es una enfermedad viral sistémica aguda que representa una carga pública creciente, considerada hoy en día como la enfermedad transmitida por artrópodos más relevante. El virus se concentra en las regiones tropicales y subtropicales en todo el mundo, en el cual circulan 4 diferentes serotipos de este virus y es transmitido por el mosquito Aedes aegypti y Aedes albopictus. Este es el mapa de los casos documentados en el año 2020. Las regiones afectadas fueron Asia, parte del continente africano y las Américas. En las Américas se presentaron 2.325.759 casos, de los cuales 6.153 fueron de dengue grave. En México la estadística fue de 120.180 casos, de los cuales 352 fueron pacientes que fallecieron. La enfermedad por dengue puede ser oligosintomática o resultar en un padecimiento leve parecido a la gripe, conocido como fiebre por dengue. Los síntomas que se presentan en este padecimiento es fiebre alta, dolor de cabeza y dolor retroocular. Pero también se pueden presentar en formas potencialmente mortales, como la fiebre hemorrágica por dengue, donde los síntomas son dolor abdominal, vómito y derrame en la pleura. O se puede presentar el síndrome del shock por dengue. Los síntomas son disminución en la presión arterial, disminución de la temperatura o descompensación de los líquidos corporales, en el cual requiere de la hospitalización del paciente. También se presentan algunos casos atípicos donde órganos periféricos se ven involucrados, como por ejemplo el hígado, el corazón y el cerebro. En cuanto al tratamiento actual, bueno, no se cuenta con una vacuna disponible y se centra más que nada en el control de vectores, programas educativos y tratamientos sintomáticos a los pacientes. En cuanto al modelo animal, se utilizan quimera de ratón humano, ratones inmunocomprometidos o modelos de animales que utilizan rutas no fisiológicas propias de la infección. También se utilizan ratones inmunocompetentes, los cuales son infectados con este virus que ha sido adaptado al cerebro del ratón. La relevancia de estos modelos es la investigación de los mecanismos involucrados en la enfermedad, puesto que en los pacientes que tienen o que desarrollan la fiebre por dengue, los signos neurológicos pueden ser subestimados en ellos y dentro de las manifestaciones neurológicas importantes que reportan y que suelen ser casos mortales son intranquilidad, mareo, somnolencia, estupor y coma. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es darle la importancia al modelo de ratones inmunocompetentes. En este caso, estos fueron inoculados intracerebralmente con la cepa del dengue serotipo 2, que ha sido adaptada al cerebro del ratón. Como hipótesis, bueno, el planteamiento es que hasta ahora no hay mucha información sobre los efectos periféricos de la infección por dengue en el modelo murilo que tenga relevancia para el estudio de nuevos tratamientos contra esta infección. Por lo tanto, la hipótesis nula es que la infección por dengue inoculada intracerebral no tiene efectos en la respuesta inmunológica humoral y celular y en órganos periféricos de los ratones Balcé inoculados. Como métodos estadísticos, bueno, ellos emplean una prueba no paramétrica, pero para evaluar la supervivencia y mortalidad de los grupos infectados y no infectados, utilizaron la distribución de Kaplan-Meier. Este gráfico representa al individuo cada vez que sufre o experimenta el evento a evaluar. Y para comparar estos eventos utilizaron la prueba estadística log-rank, que compara las medias y medianas de supervivencia para contrastar la hipótesis. Dentro de las pruebas utilizadas para la detección de las partículas, la diferencia en los grupos, la activación de las células T en el vaso, el infiltrado de linfocitos y otros parámetros inmunológicos, emplearon la U de Manguini con un B valor de 0.05, la cual es
el objetivo de la prueba es comparar dos muestras independientes y comprobar si existe relación entre una variable y otra. En cuanto a la representación de las histometrías de flujo, el ensayo en placa y aspectos histopatológicos utilizaron tablas y figuras. Como material y métodos, bueno, la estrategia experimental de los investigadores fue que emplearon ratones balsemachos de 4 a 6 semanas que fueron inoculados vía intracerebral con el virus dengue. A esto se les dio el seguimiento durante 21 días para establecer la morbilidad y la mortalidad de la infección. La evaluación de los grupos control e infectados fue para evaluar la respuesta inmunológica, humoral y celular. Dentro de la humoral, bueno, evaluaron parámetros como las inmunoglobulinas y de la celular la producción de citocina. En cuanto a la infección viral, utilizaron el ensayo en placa para los títulos virales. También evaluaron las enzimas hepáticas, el daño histológico, en este caso fue de cerebro y de hígado, y la detección de la proteína NS3. Como resultados, bueno, en la figura 1 se muestra la susceptibilidad de los ratones a la infección por dengue. En el inciso A, el grupo infectado mostró el 90% de mortalidad al día 7 después de la infección hasta el 15º día. El inciso B muestra la relación entre la ocurrencia del fallecimiento y la manifestación de algún grado de morbilidad. Las muertes con síntomas clínicos se presentaron del 8º al 15º día. En la figura 2, evaluaron la infección viral mediante el ensayo indirecto en placa, y la figura muestra que los animales inoculados con el virus presentaban partículas infectivas en el cerebro. Los títulos virales fueron significativamente más altos en la mayoría del periodo evaluado. En la tabla 1 se muestra la viremia medida en suero, donde el número de animales positivos se incrementó gradualmente a lo largo del periodo evaluado. La figura 3, los autores realizaron inmunohistoquímica para detectar la posible presencia de proteínas virales, en este caso fue la NS3, y la figura 3 muestra el corte histológico del hígado y se observó la presencia de la NS3 indicada con las flechas y que señalan las zonas en coloración marrón. La figura 4, el ensayo de citometría en flujo se empleó para la evaluación de las células T activadas en vaso y en sangre. En el inciso A se muestra la estrategia empleada. En el inciso A se encuentra la selección de los linfocitos en base a su tamaño y complejidad, para después delimitar la selección en las subpoblaciones CD4 y CD8, en el grupo infectado al día 5 después de la infección, así como también en el grupo control no infectado. En la figura 5 se muestra el porcentaje de eventos de las células CD4 activadas en vaso, los cuales se incrementaron de manera significativa al día 3 y 5 después de la infección, y en CD8 al día 5 después de la infección. En la sangre se observó un patrón similar, dado que el porcentaje de CD4 activos se incrementó a partir del día 3 y de CD8 activos se incrementó de manera significativa al día 5. El tercer gráfico son los recuentos absolutos de las células T activadas y las subpoblaciones. La figura 6, dado que en este modelo las manifestaciones clínicas relacionadas al sistema nervioso central son de especial importancia, se puso especial atención en esta evaluación, donde determinaron la existencia de infiltrado leucocitario. En el gráfico del inciso A se muestra el análisis por complejidad y tamaño, empleando como referencia una muestra añadida, que consistió en cerebros no infectados macerados con esplenocitos para determinar el área de interés y llevar a cabo el análisis en los demás grupos. El gráfico B muestra los histogramas de cerebros infectados, donde hay un incremento significativo al día 9 después de la infección en CD4 y CD8. La figura 7 muestra los aspectos histopatológicos en tejido cerebral del grupo infectado. Algunos de ellos son la presencia de hemorragia en el parénquima cerebral, así como infiltrado celular. La figura 8
Se investigó la presencia de infiltrados de linfocitos en el hígado de los ratones infectados. La figura muestra la estrategia para el análisis de la activación de las células T. El inciso A es el diagrama de puntos de la citometría de flujo conforme el tamaño y complejidad no segmentado, el cual muestra la región considerada de linfocitos, que fue esta, CD4 y CD8. El inciso B es la selección de estos linfocitos. El diagrama C muestra el infiltrado en las subpoblaciones positivas y negativas, consideradas activadas mediante el marcador CD45 o efectoras mediante el marcador CD62 de ambas subpoblaciones. La figura 9 también se evaluó la respuesta de las células T efectoras de ratones infectados, donde se observa un incremento significativo en los porcentajes de los linfocitos CD8 al día 9 después de la infección. En el gráfico inferior, se consideraron las subpoblaciones activas y efectoras, donde también se observa un incremento en CD4 y CD8 al día 3 después de la infección. De igual manera, se realizó el análisis del corte histológico del hígado, donde se observó hemorragia y edema en ambos. En el corte de cerebro y de hígado se empleó la tinción H&E. Además, se evaluaron los niveles séricos de las enzimas hepáticas, cuyos resultados son consistentes con lo visto en la histopatología, donde la enzima aspartato aminotransferasa y la alanina aminotransferasa se incrementaron de manera significativa al día 9 después de la infección. La figura 12, en cuanto a la evaluación de la respuesta inmunológica humoral de los ratones infectados, también utilizaron la citometría de flujo. La figura A muestra el parámetro fenotípico de las células B y el perfil de expresión de IgD. El inciso C muestra el análisis cuantitativo de la IgD presente en vaso y sangre. El porcentaje incrementó de manera significativa. También se presentan los títulos de las inmunoglobulinas MG con valores incrementados al día 9 después de la infección. Por último, se realizó la cuantificación de citocinas proinflamatorias a las 24 horas del reto viral. Se observó un incremento significativo en los niveles de interleucina 12, de TNF-alfa y de MCP. El interferón gamma tuvo un incremento significativo al día 7 después de la infección. El análisis crítico de la metodología estadística, conforme a los resultados que obtuvieron, se concluye que se rechaza la hipótesis nula. La metodología que ellos emplearon fue la Udemann-Whinney para las diferencias de poblaciones celulares de linfocitos T y en los demás ensayos. En cuanto a la crítica, considero que los autores mantuvieron un enfoque conservador al realizar este análisis estadístico. Una propuesta que se hubiera podido llevar a cabo es si se hubiera incrementado el número de animales por grupo y que este número hubiera sido homogéneo hasta el final del estudio, porque en los grupos que ellos emplearon, hasta el día 9 después de la infección, el grupo era de 7 y en los demás días los grupos eran de 5 animales en cada uno. Entonces, si hubieran mantenido un número constante de animales por grupo, pues hubiera podido realizar otra prueba estadística, en este caso una ANOVA. En cuanto a las ventajas de haber utilizado una prueba no paramétrica, es que con estas pruebas las suposiciones planteadas acerca de los datos pues son menos y pueden ser más relevantes a una situación particular. En cuanto a la discusión del artículo, en el primer resultado que ellos tuvieron, que fue que los signos de morbilidad presentados en este modelo están relacionados al sistema nervioso central, entre ellos parálisis de las patas traseras o alteración en la columna. Los autores comparan sus resultados con otros donde han empleado ratones genéticamente modificados, donde también se ha visto este tipo de manifestaciones o morbilidades relacionadas al sistema nervioso central, incluso cuando la vía de infección no es por vía intracerebral.
Otro resultado es que se demostró la presencia de partículas virales en tejido cerebral, así como el infiltrado de células T en las últimas etapas de la infección, lo que sugiere una respuesta inmune celular periférica en curso. En el 2012, Arima y Kamimura en el 2013 mencionan que los estudios han demostrado que tras una infección o una lesión traumática en el sistema nervioso central, varias células inmunitarias se dirigen al espacio afectado traspasando la barrera hematoencefálica. Otro resultado es que aunque la difusión de las partículas virales a la circulación fue de baja magnitud, su presencia puede afectar órganos periféricos. En el 2012, Sung menciona que el hígado es un órgano diana durante la infección por dengue en ratones C57BL6 infectados por vía intravenosa. Y Frank en el 2010 menciona que los ratones Balse que recibieron el virus por vía subcutánea también presentaron alteraciones hepáticas. Otro es que el incremento significativo de los niveles de AST y alteraciones hepáticas son similares a los efectos descritos en casos humanos fatales. Páez en el 2005 menciona que el incremento de enzimas hepáticas ocurre tanto en humanos como en ratones debido a la infección por dengue. Como conclusión, este trabajo se encontró que los ratones Balse inmunocompetentes inoculados por vía intracerebral con la cepa del virus neuroadaptada pueden desplegar efectos periféricos como respuestas celulares y humorales. Estos efectos incluyen activación de células T, inmigración de los órganos afectados, producción de anticuerpos contra las proteínas del virus y producción de citocinas proinflamatorias. Además de la letalidad, estos parámetros pueden representar nuevos puntos finales para evaluar las vacunas contra el dengue o sustancias antivirales. Aunque la relevancia de este modelo murino para describir la patogénesis del virus en humanos puede ser ilimitada, este trabajo proporciona una mejor comprensión de dicho enfoque. Como fortalezas y debilidades, fortalezas, considero que la introducción es suficiente y además clara, actual para el año en el que se publicó. La metodología está ampliamente explicada y clara, y también la conclusión es clara y tiene referencia a posibles áreas de investigación. En cuanto a debilidades, su discusión con de sus resultados hacen poca referencia a otros autores, no muestran resultados de la activación celular en el grupo no infectado comparado con el de control, y no se vuelve a mencionar el ensayo en placa realizado con el hígado de los ratones infectados. La bibliografía del artículo tuvo un total de 57 referencias, las cuales el 51% fueron del año 2010 al 2015 y la referencia más antigua es del año de 1945. Y sería todo.